Bendiciones, bendiciones. Ya estamos en la transmisión. Decimos lo que se están conectando. Compartan el enlace. Y dentro de unos minutos comenzamos con el contenido de nuestra transmisión de hoy. Damos gracias al Señor por su misericordia que son nuevas cada mañana. Me dejan saber si el audio está bueno, si me están escuchando, alguien que me dé feedback. ¿Escuchan? Ok, ahora sí. Sí, pastor. Ok, excelente. Bueno, tengo por aquí a Nani, tengo a Aris Lourdes, a Catherine Martínez. Espero que ya esté bien Catherine, Yesenia, Norca, el Pastor Eddie, Glory, Angelina, Cassandra. Y también está Desiree. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Norca. Bien, tenemos a Mariana, los demás ya se están conectando. Por favor, compartan el enlace con Mariel. La hermana Lourdes también me dice que está teniendo dificultades para entrar. Yesenia está conectada aquí. Sí, Yesenia, comparte el enlace que tienes. Sí, pastor, fue ese mismo que compartí ahora mismo. No sé por qué no lo dejé entrar. A mí al principio no me dejaba entrar, pero ya luego yo me salí y volví otra vez y ahí sí. Ok. ¿Pero con el mismo que yo mandé? Sí, exactamente el mismo. Ok. Ok, ahora sí Mariel está aquí. Ok. Aleluya. Bueno, hoy tenemos varias personas que han estado de cumpleaños. Está de cumpleaños Kenzie. Si usted no la ha felicitado antes que termine el día, póngase en contacto con ella. Ya le llamamos, le cantamos. También Cristal está de cumpleaños. Mi hermano en la República también está de cumpleaños. Mucha gente de cumpleaños hoy. El hijo mayor de la hermana Luz, David, algunos de ustedes lo conocen, también está de cumpleaños. Pues bendecimos a toda esa gente de parte del Señor. Que Dios siga produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad en sus vidas y que se puedan deleitar en el Señor y el concederle los deseos de su corazón. Vamos a orar juntos, nos ponemos de acuerdo que en esta transmisión el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cualquier vida que pueda escuchar este contenido de forma diferida, más tarde, mañana, pasado, un año después, 6 meses después, lo que se diga aquí, lo que se converse, lo que se discuta, lo que se investigue, se explique, a alguien le haga clic y las vidas sean bendecidas por el poder de la palabra, porque una palabra inspirada nunca expira. Oiga bien, una palabra que inspira nunca expira. Siempre es viva, siempre es eficaz y siempre surte el efecto para el cual el Señor la envía.
Entramos en materia, bendecimos la vida que están conectadas. Los que están enfermos, oramos por su sanidad, que Dios complete la recuperación en sus vidas. Los que están viajando, que el Señor guarde sus entradas y salidas, como la hermana Elvita. Dinora sale este sábado para Honduras también, oramos por ella. Y oramos por todos los que están en la carretera, los que están trabajando, los que van ahora a trabajar tercer turno, toda la familia del remanente localmente y globalmente. Le bendecimos y esperemos que su vida siga alineándose con el propósito de Dios en ustedes, en los suyos y en los nuestros. Entramos en materia. ¿Quién rompe el hielo? El que esté lleno de preguntas, tire la primera. Pastor, una pregunta, bendiciones. Bendiciones. Soy yo, Catherine. Ajá. Saludos a todos, bendiciones. Pastor, yo quiero que usted hable sobre por qué desde un principio de la palabra de Dios, de la Biblia, desde un comienzo, siempre las personas o la gente han mostrado como una... Ahí me perdí, han mostrado como una, ahí me perdí, hizo una pausa tu micrófono. Sí, es que se me fue la señal. ¿Me escuchas? Ahora sí. Como desde un pasado, ¿verdad? Del principio de la Biblia yo he notado que a veces la persona o la gente se le hace como una duda o una confusión el seguir los mandamientos de Dios, al mandato de Dios, de que no hagan esto, pero lo terminan haciendo. Me refiero a eso. ¿Cómo eso puede ser tan confuso para una persona? Es decidir. Bueno, la palabra dice que como oveja nos descarriamos, cada uno tomó su propio camino y el Señor cargó en él, refiriéndose a Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Es decir, que desde el inicio, en el momento que nuestros primeros padres optaron por comer, ingerir, accesar el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí, a pesar de que el fruto era del bien y del mal, dice la palabra que el corazón del hombre quedó inclinado hacia el mal, no hacia el bien. En otra palabra, por naturaleza caída, nosotros tenemos esa inclinación hacia el mal. No obstante, ya no estamos ahí. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ahora la referencia debe ser lo contrario. Si antes la naturaleza pecaminosa nos hacía inclinarnos hacia el mal, ahora la nueva naturaleza en Cristo debería de hacernos inclinarnos hacia el bien. No obstante, como tú dices, dependiendo del control que se esté dando en nuestras vidas, lo que llena controla. Entonces, la palabra también nos dice que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son difíciles. La vida de obediencia al Señor cuando se vive en el Espíritu es fácil. Por eso Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. El concepto de yugo era un concepto no solamente del campo, de la yunta de los bueyes y del arado, era también un concepto que se utilizaba a nivel de enseñanza. Cada maestro, cada rabino tenía un yugo que ponía sobre sus discípulos, era decir, así como decimos en nuestra cultura, de que cada maestro tiene su librito, usted tal vez lo ha escuchado, es decir, cada quien tiene su método de funcionar. De igual manera, entonces, cada maestro tenía, cada rabino tenía su yugo, su forma de funcionar con sus discípulos. Los religiosos tenían yugos difíciles, por eso el Señor dice, ponen carga que ni ellos mismos pueden llevar. Sin embargo, Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando se entiende la esencia de caminar en el amor de Dios,
los mandamientos de Dios se hacen fáciles de llevar. Entonces va a depender de cuál de nuestra naturaleza nosotros estemos alimentando, ya que todo el que ha pasado de las tinieblas a la luz tiene una dualidad, yo diría que una bipolaridad, dado que tenemos dos naturalezas. Y por eso podemos ver personas que cuando están bajo la influencia del Espíritu Santo son de bendición, funcionan bien bonitos cuando están bajo la influencia del Espíritu Santo. Se manifiesta el fruto del Espíritu. Pero si eso no dura mucho, esa influencia, ese control, ese dominio, entonces cuando se manifieste la naturaleza caída, pues vamos a ver que es todo lo contrario, que la persona se puede convertir en un elemento de discordia, de ira, de chisme, de enredo, como veíamos el pasado domingo, las obras manifiestas son las obras de la carne. Y cuando se vive en la carne, sometiéndonos al control de la carne, entonces se hace difícil cumplir los mandamientos que Dios ha establecido, que al final de cuentas son para nuestro propio beneficio. Emilia, estamos a veces con ella enfatizándole la obediencia. Ella quiere saber por qué tienen que obedecer, y tratamos de enseñarle que la obediencia es para su beneficio, es para la obediencia, la protege, la obediencia la sobreguarda, le provee, es algo que es de beneficio. Nuestra naturaleza pecaminosa está en levantarnos en contra de lo que aún está establecido para protegernos. Cuando fui a buscar a la escuela en la tarde, yo me detuve porque me estaba enviando un texto a alguien y era importante responder el texto. Me estacioné, pues ella se quitó el cinturón de atrás, se pasó para adelante y me dice, como ya estamos cerca de la casa, me voy aquí. Le digo, no, jovencita, usted se va a sentar ahí cuando usted tenga 12 años y vamos a hacer una fiesta. Váyase. ¿Pero por qué? Porque las leyes son para sobreguardarte, para protegerte, amor. Vete atrás y ponte tu cinturón. Y se fue refunfuñando, pataleando, pero fue allá atrás y se puso su cinturón. Entonces, si eso lo vemos desde temprana edad, es porque la naturaleza nuestra comienza a despertar, el levantarse en contra de lo que aún Dios ha establecido para protegernos. Vemos en el libro de Génesis que por inferencia Dios estableció la manera de traer sacrificios a Él. Y vemos un Abel que trae lo mejor, y vemos un Caín que trae lo que a él se le vino en gana y lo que le vino a la mente y lo que él quiso hacer, contrario a lo que Dios había establecido. Entonces, algo que, como tú dices, vemos desde el principio, y obedece a eso, a la triste y cruda realidad de que el corazón del ser humano sin Dios está inclinado al mal. Y aún con Dios, si no alimentamos y fortalecemos más la nueva naturaleza, pues vamos a también ver esa tendencia a ir en contra de lo establecido por Dios. Por eso ahí donde tiene el nacimiento lo que es la rebeldía, lo que es levantarse en contra de la autoridad que Dios ha establecido, el orden que Dios ha establecido. Lo que llena, volvemos, controla. Por eso la palabra nos dice, el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, o con sidra, o con alcohol, todo lo que te puede alterar tus sentidos, sea cual sea la cosa, todo lo que te pueda alterar tu control de el estar cuerdo, el estar sobrio, todo lo que te pueda alterar eso deséchalo. No obstante, mejor sométete a una alta dosis de presencia del Espíritu para que eso te controle, así como al borracho lo termina controlando el alcohol, que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. Nadie le ha hecho daño a nadie lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Nadie ha dañado la moral de nadie, nadie ha incursionado en arrullar a nadie, en agredirle físicamente, verbalmente, lleno del Espíritu Santo. Eso no se va a ver, porque lo que manifiesta el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y eso no quita, hago un paréntesis ahí, que lleno del Espíritu Santo usted pueda
actuar en contra de todo lo que viene de parte del enemigo. Ahí sí, porque aún Jesús mismo, cuando vio el desorden, el desastre que había en el templo, que habían convertido la casa de oración, la casa del Señor, en cueva de ladrones, Jesús tomó una actitud de represalia, pero no lo hizo en su carne. Fue el celo de tu casa me consume. Entonces yo entiendo que sí, habrán excepciones donde podemos sentir una fuerte dirección del Espíritu, donde parezca que estamos tomando una actitud un poco radical y que se pueda malinterpretar, como que es un acto bajo la carne, cuando puede ser la respuesta a un celo santo, que eso también tiene su espacio. ¿Qué más? Entonces, pastor, Ajá. es como viniendo siendo, si nosotros fortalecemos la relación con Dios y estemos firmes en Jesús y tengamos esa conexión con Dios, no va a venir duda, no va a haber confusión, sino que vamos a estar firmes conforme a lo que Dios ha querido hacer en nuestra vida, conforme al llamado de Dios y al propósito de Dios. Eso es correcto, porque a veces se mete lo almático. ¿A qué me refiero con lo almático? El sentimiento primariamente humano y la reacción humana en ti, en mí, en nosotros, más que el hombre, la mujer espiritual. El hombre, la mujer espiritual, dice la palabra, que juzga todas las cosas espiritualmente. Cuando tú haces un juicio espiritual sometido al escrutinio del mundo espiritual y de los elementos espirituales que Dios te muestra, tú no vas a andar almáticamente, tú no vas a tomar decisiones almáticamente, tú no vas a dejar que la familiaridad, o que somos panitas, o que somos amigos, o que me dio esta opinión, o quiere torcerme mi punto de vista. Cuando el ser espiritual se mantiene, y eso es tan poderoso, eso es poderosísimo, porque recordemos hace 2 transmisiones atrás que hablábamos del profeta viejo y el profeta joven. El profeta viejo hasta espiritualizó su argumento, porque, como decíamos recientemente, cuando se espiritualiza el argumento como que agarra fuerza, porque fue Dios que me lo dijo. Pero aún dice Pablo, si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Es decir, que el escrutinio, el discernimiento, el juzgar las cosas, cuando se hace con un criterio de alta definición y alto discernimiento espiritual, nadie te va a mover de eso. Ahora, hay un espacio, un fuero interno, dije fuero, F-U-E-R-O, es decir, un compartimiento muy personal que tenemos todos y cada uno de nosotros, donde ahí nada más brega Dios y nosotros. Y así como hay aspectos en la vida de cada uno que estamos convencidos de que Dios me dijo, ese es el hombre de tu vida, cásate con él. Dios me dijo, esa es la sierva que yo tenía para ti. Dios me dijo, ese es el lugar donde yo te llevo. Dios me dijo, ese es el trabajo que te estoy proveyendo. Cuando tenemos ese nivel de convencimiento en nuestro fuero interno, es muy difícil que alguien nos pueda mover de ahí, porque nadie está metido en nadie. Entonces, en ese aspecto, ahí es donde Pablo dice, cada quien esté convencido en su propia mente si es de Cristo. Él lo dice en términos salvíficos, pero eso es traducible a múltiples áreas de nuestra vida, donde cada quien esté convencido para dónde Dios lo está dirigiendo y en qué sentido Dios te está guiando. Eso tiene que haber un convencimiento personal. Y cierto es que a veces hay decisiones personales que trascienden a los que están cerca de nosotros. Si mañana pasado yo le digo a mi esposa, mira, Dios me está diciendo, Dios me está dirigiendo a que hagamos tal o cual movimiento, a que invertamos aquí, a que nos mudemos para allí, hay un 98% de probabilidades de que ella me diga, bueno, si tú entiendes que eso es lo que tenemos que hacer, Chuli, pues yo te apoyo, vamos para allá. Pero conmigo yo puedo jalar medio mundo bajo la influencia de mi decisión, que es una decisión mía personal, pero a causa del trato con otros,
puedo influir sobre ellos, pero las decisiones de ellos van a ser almáticas, no necesariamente espirituales, porque van a responder a su apego a mí, no al convencimiento espiritual de lo que yo estoy haciendo o estoy decidiendo. Entonces es una línea muy fina cuando lo que tenemos injerencia o influencia en otros, sea a nivel familiar, sea a nivel laboral, cualquiera que sea el nivel relacional, tenemos que ser muy sabios en establecer límites de cuándo son aspectos personales que Dios está tratando con nosotros y cuándo son aspectos que tenemos que restringirnos en esas decisiones, porque podríamos estar dañando destinos proféticos ajenos. ¿Qué más? Gloria a Buenas Dios. noches, pastor. Bendiciones. ¿Esa quién es? Yo, Cindy. Oh, Cindy, ok. Ya puedo hablar, gracias a Dios. Ah, excelente, qué bueno. Pastor, ya como yo pongo esto en una pregunta. Yo pertenezco a una comunidad en Facebook y alguien estaba buscando una iglesia local. Y ella está buscando una iglesia, ella cree en Dios, pero no cree en Cristo. Yo inmediatamente, rebelde al fin, me salí de la conversación porque como yo le predico a una gente que no cree en lo que yo creo, en lo que yo creo. Pero mirando los comentarios, hay muchas iglesias que están practicando eso. Entonces, ¿a quién ellos adoran? Si para mí Cristo es Dios. Pero hay mucha gente que está siguiendo eso últimamente, como que yo veo que hay... ¿Siguiendo qué? ¿Siguiendo qué? Repíteme qué es lo que están siguiendo. Que hay gente que creen en Dios, pero no creen en Cristo. Ok. Y por lo que yo estoy viendo, hay ciertas iglesias como que están suavizando el evangelio. Ok. Como, oh, a ti te molesta esto, no, pero mira, fulanita iglesia se lo quita y yo te acomodo. Entonces yo digo, pastor, ¿qué es eso? O sea, para mí es lo mismo, Dios es Cristo. Ok. Bueno, acuérdate y acordémonos que vivimos en una sociedad donde usted toma café sin cafeína y leche sin nata y la esencia de las cosas se les quitan. De igual manera, hay iglesias cristianas sin Cristo. Suena heavy, suena fuerte, pero yo le decía a mi esposa el día pasado, voy a hacer un vídeo donde yo voy a decir, para entenderme tienes que estar en mis zapatos, y entonces voy a poner la cámara en mis pies y voy a estar descalzo. Ahí perdí alguno. El cristianismo como tal se ha torcido mucho. Se ha torcido mucho y puede ser que tu amiga, tú dices, ¿cómo hablarle a una persona que no cree lo que yo creo? De eso se trata, Cindy. El llevar el mensaje tiene sus ventajas en planteárselo a alguien que no cree como tú crees. Porque el que cree como tú crees, ese tú no lo vas a evangelizar. A quienes evangelizamos, a quienes le llevamos el evangelio, a quienes les presentamos a Jesucristo, es precisamente a los que no lo conocen. El apóstol Pablo, su ministerio originalmente, él comenzó a ir a la sinagoga los sábados, porque ahí era donde iba a encontrar a los judíos, gente que ya tenía una base, ya tenía una referencia, tenía una expectativa acerca del Mesías. Sin embargo, llegó un punto donde su nivel de frustración fue tan alto y el rechazo también de parte de la comunidad judía ante el mensaje que él traía era tan fuerte, el rechazo era tan evidente, que él termina diciendo, me voy a ir a los gentiles. Y así lo hizo. Entonces al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles. Mientras Pedro y los demás apóstoles se limitaron más a Jerusalén y a ese círculo y a establecer orden para la iglesia naciente, pujante y que se estaba extendiendo a todo lo ancho del imperio, el apóstol Pablo decidió irse a los gentiles, porque los gentiles no tenían prejuicios, no tenían ningún bagaje, a veces decimos, valga el término, de religión como el judaísmo lo conocía. Entonces él llega a un terreno totalmente nuevo, donde la gente, a pesar de que muchos tenían una vida de idolatría, él utilizaba la idolatría como punto de referencia para, a partir de ahí, explicarle la fe en el Dios
que según los poetas suyos le dice a los griegos en Atenas, a los atenienses, uno de sus poetas dice que en él vivimos, en él somos, en él respiramos, y él comenzó a tomar referencia de lo que la gente conocía de forma torcida para entonces presentarle el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y su ministerio fue preeminentemente hacia los gentiles. De igual manera, ahí hay una enseñanza en que nosotros, cuando tratamos con personas que ya conocen el Evangelio a la manera que lo conocieron, a veces es más difícil, o la gente que dice que cree en Dios, y de eso hablábamos también recientemente, decir que cree en Dios, ¿qué Dios? Hay un montón de dioses. En la cultura de los hindú tienen más de 800 deidades. Los griegos también tenían los dioses del Olimpo, tenían hasta categoría de dioses. Pero no porque la gente dice que cree en Dios, necesariamente es el Dios creador, es el Dios revelado como Yahweh, como yo soy, es el Dios que se manifestó en carne por medio de su Hijo Jesucristo, es el Dios que hoy día está activo en medio nuestro de la iglesia por medio de su Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Entonces, hoy más que nunca tenemos que definir los conceptos. El que cree en Dios, ¿cuál es el Dios en el que tú crees? Yo creo en un Dios que es una fuerza, un absoluto, el motor, como algunos le llaman, del universo. Ahí eso es un concepto de Dios impersonal. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela de manera personal, tan personal que se personificó, se encarnó, tomó forma de siervo, dice Filipenses, el apóstol Pablo. Entonces hace falta, y es bueno, que siga rodeándote, te sugeriría, que se siga rodeando de personas que tienen un concepto de Dios torcido, para que lo que tú has entendido y lo que vas recibiendo y lo que vas madurando y vas creciendo, tú seas un portavoz, una portavoz de ese mensaje de clarificación. Lo mismo que el concepto de Cristo, como otras veces también les he dicho. Y como Pablo dice, no me canso de repetir la misma cosa. Y yo en eso me gusta también ser repetitivo, porque a veces lo oímos una vez, 2 veces, 3 veces, y muchas veces me pasa que teniendo una conversación personal con alguno de ustedes, al nivel personal, y que dicen, pues ahora entiendo, usted lo ha dicho, pero a nivel personal es que lo entiende, porque hay cosas que uno lo dice en el grupo y no necesariamente todo el mundo lo está entendiendo al mismo nivel. A veces las conversaciones más personalizadas hacen que los conceptos se entiendan de forma más clara. No obstante, el término de Cristo también está muy diluido. A Jesús, su rol mesiánico se ha mezclado con su función, porque Cristo es una función. Cristo es una función, Cristo es un ungido. Cuando la gente dice que yo soy cristiano, están diciendo yo soy un ungido, pero ¿quién entiende esa cuestión? Es muy poca la gente que utiliza el denominativo de cristiano para entender que está hablando de que es una persona ungida. No, la gente lo hace así como el católico tradicional dice, ¿por qué tú eres católico? Pues yo soy católico de toda la vida. Mi padre era católico, mi abuela era católica, yo soy católico. Pues también en el cristianismo ha pasado lo mismo. Yo soy cristiano porque creo en Cristo, porque nací en una casa cristiana. Yo soy evangélico porque crecí en el evangelio. Desde chiquito estoy metido en la iglesia. O sea, hay unas definiciones que no es la definición correcta de por qué digo ser lo que digo ser. Y en ese sentido es necesario revisar los términos, revisar los conceptos y tener una idea clara y bíblica y pragmática de qué decimos ser. En lo personal, yo cada vez me alejo del concepto de cristianismo. Mientras menos cristiano, porque el cristianismo se ha dañado, el cristianismo se ha prostituido, el cristianismo se ha contaminado. Entonces, para mí, ser remanente no es un asunto sectario, es un asunto de establecer una diferencia, porque que hay un salto afuera, como tú misma estás diciendo, gente que cree en Dios, pero tienen un culto a Dios sin Jesucristo en la ecuación.
Entonces, esa persona tienen una referencia de Dios, pero no han llegado al nivel de revelación de quién es Jesucristo. En los tiempos, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba floreciendo y avanzando, habían personas que no sabían lo que era el Espíritu Santo. Ustedes recordarán, lo que tiene un poquito más de conocimiento bíblico, que apareció ahí en una ocasión un grupo que eran de los discípulos de Juan el Bautista, y dice la Escritura que no sabían lo que era el Espíritu Santo. Entonces tuvieron que ser introducidos. Apolo era un individuo versado en la palabra y tuvieron que ser instruidos en el camino. ¿Y por qué? Porque no sabía lo que era el Espíritu Santo. Un tipo versado en la palabra, tanto así que la palabra apologética y el ejercicio de apologética, que es contender por la fe, proviene de Apolos, porque era versado en la palabra, y de ahí viene apologética. Pero el tipo no sabía lo que era el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios por la gente que tienen una referencia, y usamos esa referencia para entonces llevarlos al siguiente nivel. El nivel de creo en Dios es bueno. ¿Tan sin Jesucristo? Bueno, entonces esa gente hay que explicarle. Tú sabías que Dios se encarnó. Tú sabías que quien manifestó a Dios y es la imagen visible del Dios invisible de Jesucristo. Entonces lo introducimos a Jesucristo. No nos quedamos ahí después. Después que lo introducimos a Jesucristo, entonces tenemos que introducirlo al Espíritu de vida, al Espíritu Santo. Porque la revelación va en aumento. Y hay quienes se han quedado simplemente en una etapa de conocimiento, y eso ha sido su alfa y su omega, cuando hay otros niveles de avance. Y eso es aplicable a todos, a todos. Ahí, como conversamos recientemente, hay círculos de iglesias, de teólogos, que saben tanto que supuestamente lo saben todo, no tienen nada que aprender. No, Dios es demasiado grande y demasiado vasto como para yo meterlo en un par de billoncitos de neuronas que tenemos, ¿no? Es más vasto que eso. Pero gloria a Dios cuando podemos tener interacción con personas que están en un nivel por donde ya nosotros pasamos, y entonces ahora podemos ayudarlos, tomarle de la mano, motivarles para que conozcan a Dios a otro nivel. ¿Qué más? Pastor, buenas noches, Dios me bendiga. Amén. Ese es Suni. Se me fue. Bueno, ¿alguien más? Ajá. Yo le voy a hacer una pregunta, porque tengo una confusión desde esta mañana. Por mi cabeza, yo me decía, los mandamientos del Señor en la Iglesia Católica son de una manera. Y yo decía, entonces, ¿cómo son los mandamientos del Señor? ¿Serán iguales ahora como ya yo conozco al verdadero Dios? Porque cuando uno está en la Iglesia Católica, uno cree conocer en verdad que es un Dios y uno adora a los santos. Y no es así, porque cuando uno conoce en verdad al Señor, como ahora mismo, yo después de que me bauticé y acepté al Señor, he venido haciéndome esa pregunta. Entonces, ¿cómo son los mandamientos del Señor? ¿Serán iguales o son diferentes? Bueno, el pasado domingo hablábamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y cuando habla allí del fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo habita en tu vida, en nuestras vidas,
dice que el resultado es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina el versículo 23 del capítulo 5 de Gálatas, dice: contra tales cosas no hay ley. Si cada uno de nosotros operamos, funcionamos, entramos, salimos, pensamos, hablamos con el fruto del Espíritu, no necesitamos la ley. No necesitamos reglamentos, no necesitamos dogmas, no necesitamos, porque toda ley, toda dogma, toda reglamentación lo que está buscando es traer orden. Orden en nuestra relación con Dios y orden en relación con el prójimo. Aún los 10 mandamientos tienen un aspecto, como tradicionalmente dice mucho, tienen un aspecto vertical y tienen un aspecto horizontal, como la cruz misma. La relación del hombre con Dios y la relación del prójimo, del hombre con su prójimo. Los 10 mandamientos, como todo mandamiento, lo que busca es establecer un orden en la relación con Dios y en la relación con el prójimo. Si vivimos sujetos al Espíritu y vivimos manifestando el fruto del Espíritu, nosotros no necesitamos leyes ni reglamentos, porque el orden lo va a establecer la presencia de Dios en nosotros, y no va a hacer falta que te digan no mates, no robes, no adulteres, no esto, no va a hacer falta. Cuando se está funcionando en esa perfección del amor de Dios y del fruto del Espíritu, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué hace falta la ley en un país? Para traer orden, porque si no es un caos, un desorden. Porque en su caso usted tiene que decir: después de las 10 de la noche aquí nadie me puede llegar, aquí todo el mundo tiene que llegar antes de las 10 de la noche. El que ensucia, friega, el que deja el reguero, recoge. Se pone normas. ¿Por qué? Para establecer un orden. Pero si todo el mundo funciona en amor, todo el mundo funciona en orden, usted no va a tener que estar poniendo legislación y reglas en su casa. Entonces, donde hay reglas, donde hay ley, donde hay mandamientos, es porque hay desorden. Si no, no hace falta estar trayendo reglas y poniendo reglas. Si todo el mundo supiera conducir decentemente, en la carretera no hubiesen letreros con regulaciones. Pero hay que estar recordando, no pase de 55. Además, quien diseñó los caminos conoce cosas que están más adelante, que nosotros que vamos de camino no lo sabemos. Y ahí entonces hace falta reglamentación, dirección, advertencias. Pero te puedo decir que si tú ahora estás caminando en la vida del Espíritu, no en la vida de una religión, que te decían: confiésate, reza 3 Padre Nuestro, 5 Ave María, toma la misa, y te tenía una serie de dogmas y de normas y de a esto y a lo aquello. Ahora tienes el Espíritu, y por el Espíritu conoces la palabra, y si te sometes a la nueva naturaleza espiritual, el mismo Espíritu te va guiando, la enseñanza en la vida de la iglesia te va guiando, y entonces tú puedes comenzar a crecer en ese ser espiritual que ahora tienes, en el conocimiento de Dios, y te vas a dar cuenta de que ya no es asunto de ley, ya no es asunto de reglamento. Siempre tiene que haber un orden, pero ya entonces tú lo haces porque el mismo Espíritu te va guiando, te va confirmando y te va dirigiendo. El Señor le dice a Nicodemo: tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Le dice: tú no sabes que el viento sopla de donde quiere y va hacia donde quiere. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Por qué? Nicodemo estaba funcionando en un sistema religioso, y la vida del Espíritu no es un sistema religioso. ¿Qué más? Saludamos a Marta, que está por aquí conectada por Facebook, Karina Gavilanes, también está Betania, María Pérez. También saludamos a esa gente que está por ahí conectada por Facebook. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Lourdes, ¿pudo conectarse? No la veo. Sí, por Facebook, pastor. Ah, ok. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, aclaración, algún asunto? Dios le bendiga, ministro. Amén, amén, amén. Adelante, Pastor Eddie. La pregunta va en dirección a, como está terminando un año y va a empezar otro, cómo nosotros, los que creemos en Cristo, cómo preparamos esas resoluciones, si prepararlas, si no, alguna meta, algún proyecto espiritual, familiar, cómo evaluar este año y cómo prepararnos para crecer en los años venideros, cómo que hay que despedir uno ya, que ya está llegando a su fin y hay que recibir otro, cómo nos preparamos para lo que viene. Correcto. En esa dirección. Muy, muy buena, muy oportuna su pregunta. Típicamente enseñamos de que vivimos en un calendario llamado el calendario gregoriano y es para poder funcionar en armonía con el mundo en el que vivimos. Pero al mismo tiempo también enseñamos que cada uno de nosotros, como individuos, en lo personal me refiero, y también en lo familiar, tenemos un calendario con el cielo. Es decir, que no debemos de supeditar, de someter lo que Dios quiera hacer con nosotros necesariamente a un calendario humano, con fecha, con día, sino entender que vivimos en el tiempo de Dios y que aunque el 21 de diciembre, 21-22, comienza formalmente el invierno, puede ser que en el mundo espiritual ahora mismo usted esté entrando en la primavera o esté en el verano. O sea, hay un aspecto humano natural con el cual tenemos que funcionar en armonía, porque si decimos que mañana es miércoles, yo no puedo decir, no, en el tiempo de Dios para mí mañana es lunes, porque voy a estar desincronizado. Entonces, en ese aspecto, funcionamos con el calendario gregoriano, pero al mismo tiempo entendemos que hay momentos donde puede ser que estamos entrando en una nueva temporada. Yo recuerdo que el pasado noviembre 7, si mal no recuerdo, el pasado mes de noviembre, específicamente el 5 que cayó domingo, hablábamos y yo solté una palabra de que entrábamos en un nuevo tiempo, donde ahora comenzábamos como familia espiritual del remanente, comenzábamos a incursionar en el 7º año de nuestra existencia como ministerio, y que establecíamos proféticamente que se acababa la ayuda del hombre, el esfuerzo humano, que es bueno, pero ahora vamos a hacer en Dios proezas. Eso no era el 31 de diciembre, parecía tal vez una palabra para el 31 de diciembre o para el 1 de enero. Sin embargo, cuando andamos entendiendo los tiempos de Dios en nuestras vidas y como seres espirituales también el mundo espiritual y el mundo ministerial, tenemos que discernir que hay tiempos que Dios establece que no necesariamente corresponden al calendario gregoriano. Entonces, tradicionalmente, vuelvo y reitero, por ejemplo, pasado domingo anunciamos que los que gusten incursionar en 21 días de ayuno a su forma, cada quien según sus necesidades, sus limitaciones, su ritmo de vida, sus condiciones de salud, el asunto es que estemos en un mismo sentir, establecer 21 días de ayuno que concluirían el 31 de diciembre para entrar en el nuevo año con una alta sensibilidad al mundo espiritual y a lo que de parte de Dios se nos infunda y se nos dirija,
Entonces, eso es bueno, eso lo hacemos en consonancia con el calendario, para que, como cuando en la película decía, sincronicemos los relojes, porque vamos a llegar a un punto a la misma hora y cada quien sabe lo que tiene que hacer, pues tiene que haber una sincronización. En ese sentido, hay cosas que las hacemos sincronizadas con el horario humano, con el calendario humano, entendiendo de que hay cosas que por el espíritu trascienden a que si es 1 de diciembre, si es 2024, si todavía es 2023. Hasta en eso somos raros. Porque la mayoría arrastramos muchas tradiciones que son buenas. El viernes llamado Viernes Santo, nosotros tradicionalmente no tenemos de que las 7 palabras. Las 7 palabras pueden ser el 24 de diciembre. Como podemos hablar de Navidad, del nacimiento, del advenimiento de Jesucristo en pleno verano. Entonces, no obstante, eso no quita de que el ser humano, y lo hacemos, porque por ejemplo el 31 de diciembre tenemos esa buena tradición de esperar el nuevo año del calendario, juntos, en oración, entendiendo sí que funcionamos en un sistema y que Dios cierra un ciclo en ese aspecto y decimos Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor y ahora entramos en un nuevo año. Casi siempre también le asignamos por el Espíritu un lema o un eslogan al nuevo año. Eso también lo hacemos. Año de crecimiento, año de expansión, como nos comentaba esta mañana, año de intimidad, una manera de definirlo. Siempre Dios trae una palabra en la que conecta, que es como la esencia de hacia dónde nos lleva en ese nuevo año en el que entramos. Entonces, este nuevo año para nosotros es un año de perfección, es un año de consolidar, de establecer. Hemos tenido un año de mucho crecimiento en todos los aspectos, pero junto con el crecimiento ha venido la poda, y las podas no son malas, las podas son buenas, porque fortalecen el fruto que se va a dar, que va a venir. Entonces, en ese sentido, es bueno, como usted dice, Pastor Eddie, de que cada quien revise su haber, haga memoria de cómo Dios le ha tomado de la mano en este 2023, cómo le ha provisto, no solamente en el aspecto natural, sino también en el aspecto espiritual, su participación en el remanente, cómo ha sido, cómo Dios le ha guiado, cómo Dios le ha manifestado su voluntad, su participación en los éxodos, en las luchas que ha tenido, las victorias que ha tenido, las derrotas que ha tenido, cómo Dios le ha mantenido. Todo eso juega un rol bueno de evaluar de dónde vengo y hacia dónde voy, y también en el sentido de familia espiritual, el sentido de unidad, el sentido de que estamos en la misma visión y que seguimos avanzando el propósito de Dios como familia espiritual. ¿Tiene sentido? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Hey, bendiciones, José Luis. El Día de Reyes, ¿verdad? Supuestamente ese día nació Jesús. ¿O qué de cierto es que Jesús nació en septiembre? Bueno, hay múltiples Por un calendario, ¿verdad? argumentos. Argumento. Lo de el 6 de enero es una tradición que más bien lo que sugiere es que cuando los sabios de Oriente visitaron al
al recién nacido y a su padre, a José y a María, ya estaban en la casa. Nosotros vemos No que no era en el establo. no como fue se exactamente, la cultura. exactamente. Ajá. Por eso digo, porque hay un argumento de que ellos llegaron a la casa. Entonces, parecería ser que ya pasó un tiempo y que no fue en el pesebre recién nacido que recibieron la visita. Eso por un lado. Por otro lado, hay una fórmula matemática que algunos usan y tiene que ver con el anuncio del ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Hay una matemática que se hace, o una fórmula que algunos han utilizado para determinar que según el orden sacerdotal de la línea de Zacarías, cuando le cayó, según el turno de los sacerdotes, el participar en el templo, cuando él sale mudo por la visión que tuvo del ángel, según el turno y según el tiempo de nacimiento de Juan el Bautista, se estima que Jesucristo nació 6 meses después. Entonces, determinando más o menos entonces cuándo nació Juan el Bautista y sumándole 6 meses, quedaría como entre septiembre y octubre. Finales de septiembre, Finales de septiembre, ¿verdad? Finales de septiembre, principio de octubre, se estima que hubiese sido el nacimiento de Jesucristo. Yo escuché más, dicen que hasta el 22 de septiembre. Bueno, Sí. yo en ese aspecto soy como... No, eso no es para uno darle tanto detalle. Yo lo que Sí, puedo correcto. dar, Sí, no, pero no deja de tener su saborcito, porque a los que nos gusta profundizar en la Sí. palabra... Escudriña. Exactamente, esas cositas uno las disfruta, claro que sí, claro que sí. Sí. Claro que o sí. sea que nosotros vivimos ya en una tradición, ¿verdad? Correcto. Del humano. Correcto. Wow, Sí. qué terrible. Que lo bueno es que nació, porque si no nace no muere, y si no muere no hay resurrección, y si no hay resurrección no hay nació salvación. ¿Cómo es? Para la salvación de nosotros. ¿Sabes? Correcto. Nació para la salvación de nosotros. Correcto, correcto. Pero si uno es coherente y uno investiga y estudia, el 25 de diciembre, tradicionalmente, la raíz del 25 de diciembre es pagana. Es Sí, pagana. porque, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Eso es algo que se inventó el americano, ¿verdad? Sí, bueno, eso es más para allá, porque acuérdate que los americanos no vienen de aquí, vienen de Europa. Esas son influencias de los ok. países nórdicos. A eso yo no le hago mucho caso. Yo, pero los reyes, como esto es bíblico, ¿verdad? Pues ya es diferente. Sí, pero no se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor. No, tampoco. Y no era uno blanco, uno marroncito y un moreno. Todo eso también terrible. es invenciones. Inventado. Sí. Ahora fíjate, hay un aspecto hasta cierto punto positivo, y es el hecho de que aunque haya sido una festividad pagana, el cristianismo tradicional suplantó lo pagano por lo religioso. Entonces, casi que mejor que la referencia sea, bueno, vamos a celebrar que Jesucristo nació y que vino al mundo, Ajá. que seguir celebrando una festividad de origen pagano. Pagana. Sí, Y, entonces, ¿verdad? qué bueno sería que que ahora, por ejemplo, Halloween se sustituya por una fiesta que aunque sea religiosa, pero que quite toda esa diablura que trae. Ajá, que quite lo negativo. Exactamente, por lo positivo. exactamente. Entonces, en ese sentido, lo mismo que la figura de San Nicolás, según la leyenda, fue un individuo que
tiene una parte que es leyenda, tiene una parte supuestamente que es historia, pero Santa ha venido queriendo también el sistema que sea un elemento que reemplace la figura de Jesucristo. Y hay algunos que hasta dicen que Santa, si tú lo pones al revés, es Satán. Entonces, wow. y que está vestido de rojo y que era un personaje que después lo disfrazaron simpático, gordito, con una barbita, pero supuestamente o sea, hay mucha Sí, mezcla, mucha no, mezcla. Cuando uno no se puede uno meter, ¿verdad? Hay que buscar lo que es de la Biblia. Correcto. Entonces, pues, pero los reyes sí le llevaron de obsequio a Jesús. Oh, sí, lo dice la palabra. La mirra Sí. y el incienso. Correcto. Incienso, oro y mirra. Sí, estuvimos en una de las transmisiones, me parece que fue, hablando de que según algunas tradiciones, ellos venían de Babilonia y eran descendientes en el sentido de la sabiduría y del conocimiento de los astros, de la gente de Daniel que estuvieron en el cautiverio en Babilonia, y que todos esos recursos fueron para que el ministerio de Jesucristo hubiese sido suficiente, se pudiese sustentar durante su ministerio. Porque acuérdate que él llamó 12 hombres que comían 3 calientes todos los días, aparte de los milagros que Jesús hacía. Entonces había una economía que se manejaba en el ministerio de Jesús. Era tan fuerte la economía que tenía un tesorero. O sea, cuando usted como persona tiene un tesorero que funciona llevando la contabilidad, es porque usted está manejando finanzas. ¿Sí o no? Entonces se entiende que muchos de los recursos para el ministerio de Jesús, María guardó eso que trajeron los reyes de Oriente, o los magos de Oriente, o los sabios de Oriente, según como se le dice, y que en un momento dado eso se tradujo al valor del dólar. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo convirtió en euro o en libras esterlinas, y con eso se manejaban, porque Jesús tenía la capacidad de crear y recrear todo lo que él necesitara. Sin embargo, hubo momentos donde lo vemos diciéndole a Pedro: ve, busca una moneda, paga los impuestos. Dice que cuando llegó a Samaria, los discípulos entraron a la ciudad a comprar comida. No dijo que lo mandó a hacer un milagro, no, sino No, que... inclusive cuando dice lo del César al César. Correcto. O sea que él supo funcionar en el sistema, también comprando. Correcto. Sí, muy buena tu pregunta. Saludamos al pastor Sandy, que está por aquí por Facebook. También está Altagracia de León Vélez y Belice. También saludamos a Belice, Noelia y todos esos que se han conectado por Facebook, también les saludamos. ¿Alguna otra pregunta? Son las 8:32. Vi que por ahí se conectó la quinceañera, pero ahora no la veo. Una de las quinceañeras. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, quería que sobre Pedro 1, versículo 12, el final que dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que se han predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este pedacito ahí no lo entiendo. Primera de Pedro 12. 2:12. No, 12. ¿Pero de qué capítulo? Del primer capítulo. Primera de Pedro 1:12. Ajá. Ok. Bueno, si le damos para atrás un poquito, en el verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando de que los profetas en el Antiguo Testamento estaban queriendo entender cómo se iba a manifestar el Mesías y cómo se iba a desencadenar los eventos concernientes a la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Aquí hay una gran enseñanza también. Dice que
el Espíritu mismo de Cristo, el Espíritu Santo, ya estaba operando en ellos cuando ellos se escribían. Entonces ellos querían indagar cómo se iban a dar esos eventos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, es decir, que ellos estaban entendiendo que ese cumplimiento no se iba a dar en el tiempo de ellos, sino que iba a ser posteriormente. Eso quiere decir cuando dice no a ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora han sido anunciadas y predicadas por medio del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y termina diciendo, cosas en cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué pasó con...? No entiendo. Correcto. Por ejemplo, ¿qué dijeron los ángeles que aparecieron a los pastores que estaban velando, cuidando el rebaño cuando fue anunciado? ¿Qué dijeron los ángeles? Recuerda, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres de buen corazón. Es decir, que los ángeles estaban también en una expectativa de cómo se iba a dar el proceso de salvación. Y es aquí cuando dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que el cielo también tenía una alta expectativa de cómo se iban a desencadenar los eventos alrededor de la salvación por medio de Jesucristo. Si vemos en el monte de la tentación, cuando Jesús es tentado, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, cuando Jesús completó la tercera tentación, dice que el diablo lo dejó. Luego dice, y vinieron ángeles y le servían. Es decir, que el cielo, los ángeles, estaban en una expectativa de cuándo ellos iban a comenzar a interactuar con Jesucristo, cuando Él viniese a la tierra a ofrecerse en sacrificio y a llevar a cabo su plan salvífico. Lo vemos también en Getsemaní, cuando estaba sufriendo la agonía de entregar su voluntad. Cuando sudó gotas como de sangre, también dice, y vinieron ángeles y le consolaban. Es decir, que los ángeles, cuando dice aquí que estaban anhelando mirar los eventos, es porque ellos también iban a jugar un rol participativo especial en conexión con Jesucristo. Es como si a nosotros se nos asignara un rol sobre algo que se va a dar más adelante y estamos en expectativa de cuándo me va a tocar a mí entrar al escenario. Así mismo estaban los ángeles, y eso es lo que quiere decir ahí cuando dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow, gracias, pastor. Y aún eso trasciende también a nuestro tiempo, porque los ángeles, dice la palabra, que son los que van a recoger la cosecha de las almas. La división el separar el trigo y la cizaña, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que los ángeles vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y son los que van a separar el trigo de la cizaña. O sea que todavía hay unos roles que le corresponden a los ángeles, y ellos están en expectativa de que esos eventos se desencadenen para asumir su rol cuando así se le indique desde el cielo. Por eso también la palabra dice que la hora y el día de la venida del Hijo del Hombre, ni los ángeles lo saben. Y eso crea una expectativa de que si los ángeles no lo saben, ellos, poniéndolo en términos humanos, los ángeles están desesperados porque le digan, ya, oye la venida de Jesucristo, este es el momento, arranque, suene la trompeta. Hay una actividad angelical muy poderosa, que nosotros a veces, por no estudiar mucha angelología, que es el estudio de todo lo que tiene que ver con los ángeles, y es un tema que de tiempo en tiempo lo hemos tocado, es fascinante ver cómo el mundo espiritual también juega un rol en la figura de los ángeles, y toda también esa jerarquía que hay en el mundo angelical. En algún momento podríamos repasar ese tema. Gracias, pastor. Chévere. Me ¿Qué más, juventud? Antes de que pidamos la transmisión.
Bueno, son las 8:40. Ya tenemos exactamente 1 hora y unos 10 minutos. No queremos forzar las cosas. Si hay alguna pregunta espontánea, hágala. Si no, le pedimos la transmisión. Y nos vemos el jueves. Bueno, recuerden compartir esta transmisión, lo que tiene en la página, su página de Facebook. Compártala, esta palabra, este tiempo que hemos compartido. También la predicación del pasado domingo. Compártala. Permitamos que nuestras cuentas sean para expandir el mensaje de salvación y que las vidas sean bendecidas. Oramos que el Señor complete su propósito en cada uno de nosotros. Que tenga una buena noche. Mañana tenga un buen día. Y sigamos edificando nuestra vida acerca de la presencia de la palabra y del Espíritu de Dios. El Señor me le bendiga rica y abundantemente. Ahí nos vemos. Bye bye.